Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es Cristo el Señor. Rey poderoso y fiel, de todo el dueño él. Maravilloso es Cristo el Señor, Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid, amadle, hoy adoradle, maravilloso es Cristo el Señor. Hola, te saludo con mucho cariño, listo para el mensaje dominical, Isaías capítulo 9, verso 6. Ahora, es un domingo donde en presencial tendremos el festejo del famoso baby shower para la vida de Nelly, que está ya a pocas semanas de su alumbramiento. Ahora, como esto pues obviamente es en línea, pues participamos del mismo contenido para que haya en presencial y en línea la equidad de la formación. Pero explico por qué es este texto, porque llamaría la atención y sobre todo porque es un texto que se usa mucho para Navidades, ¿sí? Isaías 9:6, cuando dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y luego continúa el reinado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero, etcétera. Ahora, yo no voy a extender el versículo porque voy a usar solo la primera parte. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, que es lo que hablaré para este festejo, dado que la intención también es que venga gente que no es de la iglesia. Y al ser gente que no es de nuestra congregación, tengo la oportunidad para dobletear en el mensaje tanto el sentido de que va a tener un bebé esta chiquita y también de que vamos a enseñarle a la gente que no es de nuestra iglesia nuestro contenido cristiano. Entonces, por eso estoy usando este texto, ¿sí? Porque llevará ese sentido. Ahora, en presencial, tengo que ser mucho más, diré, sencillo y no profundizar tanto para que la gente que no es de la iglesia, pues no tenga problemas en entender lo que para la gente de la iglesia ya es un lenguaje acostumbrado y contenidos que ya conocemos. Por ejemplo, te voy a decir que Isaías no lo escribe una sola persona. Este libro de Isaías lo escriben por lo menos 3 personajes diferentes. Así el libro tiene 3 sentidos distintos en sus 60 y tantos capítulos. Fíjate qué curioso, pero así es. Ahora, como parte de la tradición cristiana, se le ha atribuido todo el material a un solo autor, al profeta Isaías, y está bien, lo dejamos así, pero yo te explico lo que es ya para gente de iglesia, lo que es la comprensión de los contenidos y el entendido de que, pues al final, el autor es el Espíritu Santo, e interviniendo los personajes que fueran, quedan los contenidos, pero lo hago ver, porque si tú lees Isaías y lo has leído con atención, te darás cuenta que tiene distintos caminos el mismo libro y distintas secciones. Es sumamente interesante leer leyendo, como tantas veces he dicho, y no leer prejuiciosamente anticipando lo que uno ya cree que va a decir el pasaje, sino al revés, que saco del pasaje, que es lo que es la exégesis. Ahora bien, entonces el sentido de esto es doble. Uno, presentar a Jesucristo. Dos, pues hablar de un bebé que va a llegar a los brazos de su mami. Bueno, entonces aquí también tengo que hacer otra observación. Nosotros ya agarramos esto usualmente
para hablar del mesianismo de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Es decir, este texto lo aventamos porque decimos que habla de Cristo usando el Nuevo Testamento, porque si nos quedamos en el puro Antiguo Testamento va a suceder esto, que este texto es alusivo a un mesianismo de un rey en particular que va a llegar para ayudar al pueblo de Israel. He explicado que el mesianismo lo hemos confundido en el cristianismo. Hemos creído que solo hay un Mesías y que este es Jesús. He enseñado que el judaísmo ha tenido muchísimos Mesías. El ejemplo más fuerte que te doy está en Hechos capítulo 2, donde el apóstol Pedro desbanca a David Mesías por Jesús Mesías. David era un Mesías muy fuerte en el judaísmo. Por eso dice en Hechos 2 que se conoce dónde están sus restos, pero dice que de Jesús no, porque resucitó. Entonces pone arriba a Jesús de David para el judío fanático que se quedaba con el Mesías David. Ahora, entonces el judaísmo, su Mesías era en turno el personaje que iba a hacer algo especial por el pueblo, una chamba que Dios le da por algo. Entonces, hubo Mesías profetas, hubo Mesías reyes, hubo Mesías jueces, hubo Mesías sacerdotes, hubo muchos Mesías, incluso mujeres. Y digo incluso no porque las mujeres no son dignas, sino porque aún en el judaísmo, ahí sí sufrirían de que la mujer tuviera un papel relevante. Pero Dios usó varias mujeres, mejor que usó, porque no me gusta usar, porque no somos trapos de cocina. Varias mujeres colaboraron, esta es la mejor expresión, con el Señor. Fueron dóciles a su mandato y a su llamado. Ahora, el mesianismo no es otra cosa que una chamba para que hagas algo en turno, ¿sí? Y puede ser, o pudo ser guerrear, pudo ser profetizar, pudo ser enseñar, pudo ser dirigir, pudo ser corregir, N cosas. Por eso Jesús, en Lucas 4, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para, etcétera. Y usa lo que ya estaba en el Antiguo Testamento, en Isaías, para decir, soy otro Mesías, que para los judíos de ese tiempo en el Evangelio pues les costaba trabajo entender, pero te estoy ilustrando esto para que entiendas lo de Isaías 9:6. Era un Mesías en turno. El judaísmo no pensaba en Cristo. El judaísmo, el Antiguo Testamento, no pensaba en el Hijo de Dios. ¿En quién pensaba? En el rey, en el profeta, en el sacerdote, el juez en turno que llegara para ayudar al pueblo que siempre estaba con los persas, con los babilonios, con los medos, con los que fueran, oprimido. Entonces, el Mesías a surgir iba a ser un guerrero, iba a ser un líder, iba a ser un guía para sacarlos adelante. Y esto de Isaías 9:6 se refiere el escritor de este pasaje a un Mesías que los judíos iban a poder identificar contemporáneo en su tiempo. Ahora, que lo usemos nosotros para Jesucristo es porque en el Nuevo Testamento nosotros ya vemos eso. El Nuevo Testamento son anteojos para poder leer el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ya vemos que este texto se aplica a Cristo. Entonces, con esos anteojos del Nuevo Testamento, ya entiendo aquí. Pero, por ejemplo, los judíos que no tienen el Nuevo Testamento, que no tienen esos anteojos, pues no ven a Jesús como Hijo de Dios, sino al Mesías en turno de aquella época que llegó a ayudarlos. ¿Me explico? Con eso ya en claridad, entonces sí te digo, claro, se refiere no solo al Mesías contemporáneo de aquel tiempo, y también proyectó al Hijo de Dios, que con el Nuevo Testamento ya lo puedo entender. Pero tengo que hacer esas precisiones para que entiendas un trabajo bíblico serio, formal, no nada más así pajero y supersticioso, ¿ok? Bueno, entonces vamos a usarlo nosotros con la misma contemporaneidad para un Mesías particular, para el Hijo de Dios y para un bebé que viene. ¿Qué te parece? Entonces, por partes y por orden de aparición. Si primero este texto se refiere a un Mesías particular, ¿qué te parece si lo aplicamos a tu vida? Por ejemplo,
Dice, un niño nacido, hijo nos es dado. Tú has entendido que mucha gente ha dicho, es que tú tienes un propósito para Dios, yo tengo un propósito para Dios. Vamos a decir que sí y vamos a decir que no. ¿A qué me refiero? Sí, en el sentido de que todos nacemos para algo en la vida. No, en el sentido de que por eso somos únicos o súper especiales, porque luego se da esa connotación. Todos somos importantes. Yo he escuchado mucho que todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Vamos a corregir eso. Todos somos necesarios y todos somos indispensables, entendiendo el mesianismo de Dios para nosotros. Nacemos para algo en la vida. Si quieres, te lo voy a simplificar así. Un ama de casa, y te lo digo porque vale la pena hacer el comentario. Un ama de casa pudo nacer para criar a sus hijos, para asear la casa, para preparar la comida. Escúchame, no estoy diciendo que el lugar de la mujer exclusivamente es ese, pero estoy dignificando que aún esas tareas valen la pena. ¿Por qué lo menciono? Porque últimamente hubo un futbolista que dijo algo que se entendió peyorativo a la mujer. Y lo que se queda uno pensando es, bueno, es una opinión particular, nada más, y no hay que darle más importancia. Pero a la vez hay que rescatar el sentido de ese comentario, que es lo que estoy haciendo aquí. Una mujer que no sea profesionista o que no tenga un empleo fuera de casa o que no haya tenido muchos estudios, no es menos. Si me explico, entenderás lo que quiero decir. Que aún barrer es un mesianismo, que aún lavar la ropa es un mesianismo, que aún hacer la comida es un mesianismo. Lo voy a poner en este ejemplo. Perita, muy preparada, una musicóloga muy capaz a nivel continente, porque en el extranjero tuvo participaciones muy importantes, dejó entre paréntesis su ministerio para criar a Checo y a Pera. Dejó los coros que tenía en la Primera de México, en el seminario, sus clases, sus giras, para dedicarse a este par de cabezones. ¿Y sabes qué? No, nunca se ha arrepentido. ¿Y sabes qué? El resultado de estos jóvenes con su madre es una adoración y es un respeto y es un lugar que le dan a su mamá. Si Perita era una mesías en la música, sustituye ese mesianismo por ser ama de casa. Y funcionó. ¿Me explico? Ninguna tarea es denigrante. Nunca pienses que el Mesías es el liberador como Simón Bolívar. El Mesías es el que hace la voluntad de Dios en el papel que nos dejó hacer. ¿Me entiendes? Y todos son importantes. Por eso nadie puede decir que su vida no tiene sentido. Todos nacemos para algo en la vida. Y puede ser que la sociedad lo vea muy simple o muy menor o muy intrascendente o que no vale la pena, pues allá que lo vean ellos. Para Dios es importante. Y si yo hago mi papel que me toca, con toda la dignidad, con todo el honor para Dios, con todo el orgullo para Dios y con toda la alegría de lo que me deja hacer, estoy cumpliendo mi mesianismo. ¿Me entiendes? Entonces, primera cosa, tú eres un Mesías de Dios. Ahora entiende, no estoy diciendo que sustituyes a Cristo, o sea, ya quedó claro eso del mesianismo, ¿no? Mesías ungido para una chamba, ¿ok? Llamado. Entonces, lo que hagas como estudiante, como trabajador, ahora uso el neutro, ¿eh? No uso el lenguaje político, ellas, ellos. Ay. El neutro en castellano mete los dos géneros, suena masculino, pero incluye los dos per se. Lo que pasa que en cultura, etcétera. Bueno, no me voy a enojar. Entonces, el asunto es trabajador, estudiante, ama de casa, empleado, obrero, profesionista, empresario, lo que seas, lo que haces es importante.
Eres un Mesías para Dios y tu vida tiene sentido, tiene lugar, tiene valor. Todo es digno, hasta barrer la calle. ¿Claro? Ok. Primera parte. Segunda parte, el Hijo de Dios. Ya cuando veo en el Nuevo Testamento que esto se aplica a mi Salvador, pues lo honro. Un niño me es nacido, un hijo me es dado. Dios hizo lo imposible para meterme al reino y ser discípulo de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, nunca ves a Cristo decirle a la gente, cree en mí, o decirle a la gente, alza tu manita para ser tu Salvador. Jesús le dice a la gente, sígueme, a Coluseo, que ya sabes, quiere decir, sé mi discípulo y sígueme. A diferencia del castellano, cada una de esas palabras tiene sentido distinto. No, aquí es, tú eres para mí como yo soy para ti. Eso es ser discípulo. Entonces, si un hijo te ha sido dado y un niño te ha sido nacido en Cristo, pues tú naciste y eres dado para Él. Vamos a hacer al revés. Cristo nació para ti y fue dado para ti. Ahora tú naciste para Cristo y eres dado para Cristo. Honra tu discipulado. Honra no solo a Dios por lo que hagas y que es valioso, sino honra a Dios por lo que eres. Una persona comprometida con el Hijo de Dios. No es poca cosa lo que hizo Dios, no es poca cosa lo que hizo Jesucristo en la cruz, no es poca cosa su encarnación, que Filipenses dice kenosis, que esto quiere decir deja la comodidad de ser Dios en el cielo, por ponerlo del lenguaje más sencillo, y se encarna. Imagínate eso. Haz de cuenta que tú te pones vamos, si eres una persona que no está acostumbrada al trabajo rudo o sucio, te pones un overol y te metes a las cañerías a trabajar. ¿Te imaginas? Ilustro vagamente lo que fue la comodidad divina a el cuerpo humano. Dice en Juan, el logos egeneto sarx. La palabra llegó a ser carne. Y sarx, en griego carne, habla de la carne que cuelga en las carnicerías, de la más fea, así sanguinolienta y apestosa y todo. Esa es la descripción de carne. Y también con la dimensión de pecar, que no sucede en el Hijo de Dios, pero que sí tenía, que podía, pero no lo hizo. Entonces, fue un conflicto enorme en la encarnación. Es más, modifica a Dios su naturaleza, porque ahora tiene cuerpo glorificado como antes tuvo cuerpo terrenal. ¿Te imaginas? No, hombre, hizo un rollo Dios. Pero no solo fue eso, que si ya explicando eso te das cuenta que fue un rollo, su pasión, que no fue nada más los golpes, el maltrato psicológico, emocional, físico, bárbaro, los latigazos, los 40 latigazos eran para haberlo matado, llevar la cruz al Gólgota, o sea, fue terrible, sí, pero su pasión empieza desde que tiene que tratar a la raza, desde que tiene que tratar a la raza y la raza que llega a los suyos y no los reciben. En Juan 1:8 que dice el evangelista, llega a su casa, así dice en griego, llegó a su propiedad y su propiedad le cierra la puerta en la nariz. Fíjate, ahora, deja eso, está bien, los judíos rebeldes, los judíos de aquel tiempo necios con la ley, la Torá, Tanaj, todo eso. Sus discípulos, ¿cuántas veces no padeció Jesús, aparte del hambre, de la sed, del cansancio, la frustración? ¿No te gustan esos textos donde dice, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Ándale. Sí, queremos oír siempre de que, ay, no, me quiere y se dio por mí, pero fíjate, ahora, a mí me encanta usar esto, Getsemaní. El Getsemaní, donde estuvo la agonía de Cristo. Agonía es una palabra griega, ¿eh? Y quiere decir el tormento, no solo que alguien se va a morir y por eso agoniza, sino el tormento emocional, físico, espiritual. Jesús no quería la cruz, que pase de mí esta copa, pero la asumió en su mesianismo. Es lo que quiere el Padre y lo voy a hacer. Fíjate, tarea digna, ¿no? Vaya que sí, pero tuvo valor. Y aquí lo explico para
ejemplificar también tu mesianismo. No es por emociones, no es por sentimientos, no es porque digas, ay, qué padre, lo voy a hacer, sino que digas, es lo que quiere Dios y lo cumplo. Ese es el mesianismo, perfecto. Lo ilustro tanto con un ejemplo tan bobo. Tú no tienes ganas de limpiar la casa, pero la limpias sin ganas. Ves el resultado y te sientes bien porque la limpiaste. Eso pasó en Cristo. No quería ir a la cruz, va sin ganas, pero al morir y resucitar, dice Hebreos, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Ve el resultado, se goza en los cielos, resucitado, cuerpo glorificado. Entonces, nuestro mesianismo se parece al mesianismo de Jesús. Hay cosas que no nos gustan hacer y que no queremos hacer, pero las cumplimos honrando a Dios y después el resultado nos hace estar gozosos. Los sentimientos van atrás, no antes. A veces antes, pero para cumplir, a veces van atrás. Hago lo que tengo que hacer y el gozo me alcanza después. ¿Qué te parece? Ahora, Jesús, el Hijo que nos fue dado, el niño que nos fue nacido en nuestro corazón como discípulos, se entregó y ya viene, bueno, la muerte, el Calvario, oh, y luego la resurrección. Entonces, fíjate, en el discipulado del jueves, acabo de mencionar eso, ¿no? Muerto al pecado y vivo para Dios. Entonces, Jesús murió por mí y resucitó para mí, pues ahora yo muero para el pecado y vivo para Cristo. ¿Qué te parece? Entonces, el discípulo que tiene al Hijo de Dios en su corazón, ahora es una persona nacida para Dios y dada para Dios. ¿Qué te parece? Entonces, llevamos dos, tu mesianismo y el mesianismo de Jesús. Pero ahora vamos por el tercero. ¿Qué te parece? El mesianismo de tus hijos. Es decir, tu paternidad, y hablo en neutro, es importantísima. Mamá, papá, importantísima. Se te dio un hijo, se te dio un niño. Para, alguien dijo un día, los hijos son para amarlos. Yo agregaría, siempre. ¿Por qué? Porque he visto a lo largo de mi ministerio los desencantos en las relaciones familiares. Y obviamente, con eso, decepciones y distanciamiento y enfriamiento del supuesto amor que se profesaba tener. Entonces, los hijos son para amarlos, siempre. ¿Esto qué significa? Cuidarlos, consentirlos, apapacharlos, formarlos, guiarlos. Mira, los gringos, predicando en Gringolandia, alguna vez alguien me dijo que me hospedó en su casa y luego me disparó el hotel, a lo mejor dijo, ya no quiero tener en la casa. No, lo que pasa es que tuvimos que ir a una convención gringa y me hospedó en el Holiday Inn allá en Sacramento, mira qué chido, ¿no? Entonces, me decía, yo a mi hijo no le puedo alzar la voz ni dar una nalgada porque me acusa ante el Estado y la ley viene y me fastidia. Ahora, yo entiendo eso en el sentido de ser un sádico con el hijo, de golpearlo sin sentido, de lastimarlo, de hacerle daño. Y vaya que hemos visto esas barbaridades. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero otra cosa es esto, la vara y la corrección dan sabiduría. Una nalgadita a tiempo porque en esa parte, salva sea, adrede, pues no hay hueso, no hay algo que pueda, órgano, no hay algo que pueda quedar dañado. Pero tampoco digo unas nalgadas locas que lastimen, pero sí un correctivo, mira, es por acá. Entonces, la cuestión es que, te lo voy a poner mejor con este ejemplo. Un día, una persona adulta, una mujer fea, me refiero en actitud, hostil, necia, prepotente, de las personas que uno no quiere encontrarse en la vida, me dijo, a mí mi padre nunca me dio una nalgada. Y mi respuesta fue, se nota por la clase de adulto que era. Entonces, corregir en Hebreos capítulo 12 te dice que vale la pena, porque lo hace Dios. Y también lo mencioné en el discipulado del jueves. Ojalá también atisbes el YouTube, el discipulado del jueves. Dice Hebreos 12,
pues Dios también te puede dar tu disciplinita para corregir, porque el padre que ama disciplina a su hijo. Y fíjate que eso no solo está ahí, sino es en la práctica. Un día un joven me dijo, dos, voy a usar uno y luego otro. Uno me dijo, yo no siento que mi padre me ame porque no me corrige. Me deja como perrito en la calle, que haga y deshaga. No siento que me ame. Fíjate, y era un chavo rebelde, ¿eh? Era un chavo pesadito. Y el otro, al revés, dijo, qué bueno que mi padre me dio la corrección que me tuvo que dar, porque así enderecé el rumbo. Fíjate qué chistoso es esto. Bueno, chistoso los parientes lo feo, me dijo alguien, pero vale la pena pensarlo, ¿no? Ahora, insisto, no es para desquitarse, no es para desahogar la frustración, no es para desquitar el coraje cobardemente, que con el jefe no puedo decirle sus verdades, pero con el hijo me desquito, ni con la esposa, o sea, ni con el esposo. O sea, no es eso. La formación, la disciplina es esa formación. En griego disciplina es formar, pero también implica, pues, te doy para que vayas por donde tienes que ir, pero te doy bien, con inteligencia, con amor. Como bien decimos los padres, me duele más que a ti, ¿no? Y los hijos no lo creen, pero pues sí, sí es cierto. Pero formamos buenos hijos. Ahora, un niño nos es nacido, un niño nos es dado, para amarlo siempre, que es cuidarlo, consentirlo, jugar. Mira, qué pena que los padres pierdan la oportunidad de ser juguetones con los hijos. Valdría la pena explotar el juego, la diversión, el llevarnos. Es sensacional. Junto con eso, la comunicación, por supuesto. Padres que hablen con sus hijas de menstruación, de vida sexual, con sus hijos varones, hijas damitas. En fin, la paternidad es un regalo divino para explotarlo al mil y conducir vidas, florecer y que crezcan bien. Y es un privilegio. Entonces, pues también es un mesianismo, los hijos que Dios nos dio para amarlos siempre y ayudarlos en su crecimiento, y cuando a veces nos desilusionan por decisiones mal tomadas o rumbos equivocados, seguirlos adorando y seguirlos apoyando. Y una cosa muy importante, cuando se emancipan, cuando se hacen ya adultos y se van de casa, ay, desgarrador el tema, pero pues así es la vida, no intervenir en sus vidas a menos que lo soliciten. No extender que sean hijos de familia ya cuando pueden ser productivos y responsables. Cuidado con eso. Pero sí atender a su llamado cuando sea necesario. Si no, ya los formaste, dice también la escritura, ¿no? Ya lo llevaste en el camino, confía que no se va a salir de él, si lo llevaste bien. Entonces ahora de adulto, déjalo vivir, vive y deja vivir. No haya codependencia emocional, dale respeto a su vida, y si te permite participar con una opinión, hazlo. Pero si no, calladitos nos vemos más bonitos. Bueno, vamos a terminar, ya me extendí demasiado para un audio en YouTube. Entonces el asunto es, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Tú tienes un mesianismo. Cristo es tu Señor Salvador para que le sigas y lo honres, y tu mesianismo también se extiende a tus hijos. Sé el padre ideal para tus muchachos. ¿Qué te parece? Que Dios te sobrebendiga y que experimentes siempre la misericordia y la bondad de Dios. Hasta la próxima.